¿Qué nombre puede contener tanta gloria? En la suave brisa del Edén, forjada en la tierra recién nacida, alguien se levantó, la voz de su creador mencionando su identidad hacia la vida. Adán, hombre. Y mientras el cielo esperaba con el aliento entrecortado, el creador mencionó otro nombre: Eva, madre de todo ser viviente. Así fue con Abraham, llamado en la promesa como el padre de las naciones. Porque un niño nos es nacido, ¿y qué nombre puede contener toda su gloria? Pues Él era el Dios poderoso, jadeaba el universo mientras se formaba, arrojando rayos de luz desde su presencia, traspasando el vacío, rompiendo las sombras hacia un tapiz de colores. Él es el Dios poderoso, quien rompe nuestra oscuridad, revelando nuestra luz, nuestra verdad en Él. Él era el Padre eterno cuando Israel huérfano necesitaba el toque paternal. Cuando nosotros, afligidos por el dolor, necesitábamos el abrazo de quien nunca nos deja. Cuando nos extraviamos en el oscuro horizonte, es nuestro Padre eterno que ilumina el camino a casa. Él es el príncipe de paz. Y así como Elías, necesitamos oír aquella vocecita entre la confusión. O como David, necesitamos las melodías de su presencia para calmar nuestras mentes angustiadas. Él es asilo en nuestras pruebas, pastor que nos lleva a aguas mansas. Él es el admirable consejero, el Dios que nos consuela en el caos, convirtiendo el desorden en calma y el fracaso en belleza. Es la voz de los marginados, es la dignidad del alma errante. Él levantó al pastor humilde para que fuese un rey, y escogió a los pecadores de Galilea y los convirtió en líderes de la historia. Él es el consolador que rescata a los niños perdidos, rompiendo las cadenas que ataban nuestros sueños y nuestro gozo. El nombre que cruza la eternidad, pregonado en el esplendor de las galaxias, entonado por la pasión de ángeles que rugen en el fervor del cielo, exaltado en el gozo ilimitado de la creación. ¿Qué nombre puede contenerlo? ¿Qué título? ¿Qué nombre único? Pues es nuestro admirable consejero. Él es nuestro Dios poderoso, es nuestro Padre eterno, nuestro príncipe de paz. ¿Qué nombre puede contenerlo? Emmanuel, Dios con nosotros, Jehová, el gran yo soy. ¿Qué nombre puede contenerlo? La palabra de vida, la luz del mundo, el Rey de Reyes, el Señor de todo. Nos postramos ante el nombre que sostiene todo con su valor inigualable. ¿Qué nombre puede contener tanta gloria? ¿Qué nombre sino el de Jesús? Clamamos Jesús, clamamos santo es su nombre. Es la razón por la cual nosotros ahora podemos decir y podemos tener una seguridad de una eternidad en el cielo. Es la razón por la cual nosotros no tenemos que estar preocupados hoy en día por nuestro futuro, ni por nuestro presente. Porque el Dios de salvación ha venido a este mundo, vino a este mundo y nos sostiene con sus manos poderosas y nos lleva hacia adelante. Hoy en día, hermanos, la Navidad ha perdido su enfoque principal. Hoy en día, hermanos, la Navidad se ha vuelto una celebración pervertida que se ha cambiado el rumbo, el origen de su punto. Y se ha vuelto en una oportunidad para el desenfreno. Se ha vuelto en una oportunidad para celebración de la carne. Los elementos que se han hecho famosos en la Navidad, hay veces solo oscurecen el significado verdadero de la Navidad. Hoy en día, cuando pensamos en Navidad, pensamos en un señor vestido de rojo, barbón,
Pensamos en canciones, en regalos, en la comida. En realidad es día para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y lo celebramos el día 25 de diciembre. ¿Porque ese día fue el día que nació Jesucristo? No. Es el día que nosotros hemos escogido para celebrar. Hay muchas fechas que se han sugerido, hermanos. Se han sugerido fechas en enero, en marzo, en abril, en mayo, en noviembre, a través de la historia. ¿Sabía usted que ya para el siglo II ni siquiera sabía con certeza, ni nadie sabía la exactitud de la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Y para el siglo IV se empezó a celebrar el nacimiento el día 25 de diciembre. ¿Por qué el 25 de diciembre? Algunos dicen que fue para ofrecer una alternativa cristiana a una fiesta que ya se celebraba en ese día, una fiesta pagana. Otros dicen que posiblemente se calcularon 9 meses después de la fecha que la iglesia pensaba que en la que había concebido María. No sabemos cuándo nació Jesucristo. No sabemos. Pero lo que sí sabemos, hermano, usted y yo sabemos, es que Jesús es la única razón de la Navidad. El decreto de Dios, hermanos, la orden de Dios fue de que enviara a su Hijo Jesucristo, porque Jesús vino para todos. Jesús vino no para el rico, no para el pobre, no vino para ninguna clasificación específica. Él vino para todos. De diferentes razas, de diferentes pueblos y naciones. Él vino para todos. Él vino para ti y vino para mí. Quisiera que en este mañana o ya tarde veamos el pasaje de Lucas capítulo 2. Vamos a ver los versículos 1 al 7 en esta serie titulada Jesús vino para todos, con el título del mensaje El Dios de salvación, el Dios de salvación. Y si usted va y abre sus Biblias en Lucas capítulo 2, leemos sobre el primer punto, un decreto imperial. El decreto imperial, los versículos 1 al 3 dicen: por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. Yo no sé si usted ha leído Lucas capítulo 1 y capítulo 2, pero hay un tema, una repetición en estos dos capítulos, que vemos que el escritor Lucas dice cuando se cumplió el tiempo. Cuando se cumplió el tiempo es un tema, una frase que él repite en estos dos capítulos. Él dice por aquellos días. Lucas, hermanos, fue un médico, él es un científico. Él fue un científico, una persona que analizaba las cosas y las estudiaba minuciosamente. Él estudiaba los tiempos. Y él dice, por aquellos tiempos, él dice, habiendo investigado en el versículo 3 del primer capítulo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente. Él sabía de lo que estaba hablando. Aparte, obviamente, que fue inspirado por el Espíritu de Dios. Pero cuando él dice en aquellos tiempos, él se está refiriendo en los tiempos cuando Herodes aún reinaba en Judea. Porque si vemos el capítulo 1, versículo 5, ahí nos introduce ese tiempo en la historia en la que Herodes reinaba en Judea. Hermanos, este es un relato del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Jesús nació durante el reinado de Herodes. Y cuando César Augusto gobernaba el imperio romano. Tomemos un descanso por un momento y entremos a una clase de historia. Espero que no se me vaya a dormir nadie en este momento, pero es importante ver la historia para colocar el suceso, para que nosotros nos podamos maravillar de ese Dios que mueve toda circunstancia y acomoda todo a la perfección para hacer que su voluntad se cumpla. César Augusto, hermanos,
César Augusto. César significa emperador. Augusto significa reverenciado. César Augusto entonces venía a ser solamente un título para el emperador. El verdadero nombre de César Augusto es y fue Gallo Octavio. Gallo Octavio. César Augusto, hermanos, fue quien convierte a Roma de una república y lo convierte a un imperio. Y fue el emperador que gobernó del año 27 antes de Cristo hasta el 14 después de Cristo. Del 27 antes de Cristo al 14 después de Cristo. Este emperador trajo estabilidad al imperio. Él trajo prosperidad y la famosa Pax Romana que hoy en día conocemos. Él en este tiempo ordena que se haga un censo, que se cuente las diferentes personas que hay en el imperio, en todo el mundo conocido de aquel entonces. Él manda que se haga este censo, así como los censos que tenemos cada 10 años aquí en Estados Unidos. Si sabemos los años del reinado de estos gobernantes y si usamos la historia, uno pudiera pensar que sería posible identificar la fecha en la que Jesús nació, por lo menos el año exacto en la que Él nació. Pero esto no es el caso, hermanos. No sabemos ni siquiera el año con certeza de cuándo nació Jesús. Así lo quiso Dios. El tiempo de la historia, hermanos, se divide en dos. Usted sabe y ha escuchado ese término de antes de Cristo, el año fulano antes de Cristo y el año fulano después de Cristo. Por ejemplo, si Jesús hubiese nacido el día de hoy, todos los años anteriores a su nacimiento los llamaríamos como antes de Cristo. Y entre más grande el número, más lejano de este suceso para atrás en la historia, más antiguo el año. Entre más nos acercáramos a los profetas como Isaías y Jeremías, al rey David, a Moisés, a Abraham, más subirían los números porque sería el año tal antes de Cristo. Y entre más grandes los números, más antiguos los años. Pero a partir del momento cuando nace Jesucristo, que comienza la era cristiana, entonces ahora vamos aumentando en números, y entre más grande el número es al revés. De este lado, entre más grande el número, más antiguo. De este lado, entre más grande el número, más moderno, más nuevo el año. Entonces, del año 1 antes de Cristo en nuestro calendario le sigue el año 1 después de Cristo. No hay un año 0. Y el nacimiento de Jesús marcó el comienzo de la era cristiana. Este calendario se lo debemos a un monje llamado Dionisio el Exiguo. Dionisio el Exiguo. Él creó el sistema del calendario que hoy conocemos como Anno Domini. Anno Domini en latín, que significa año del Señor. Solamente que parece como que él falló todo el semestre de matemáticas en la escuela, porque él cometió un error en cálculo. Y en el calendario actual, en realidad, Jesucristo no nació en el momento en que cambia el calendario 1 antes de Cristo y 1 después de Cristo. No nació en ese momento. ¿Cómo sabemos esto, hermanos? Sabemos que Jesús tuvo que haber nacido entre el 4 o el 6, algunos estiman que hasta el 8 antes de Cristo. ¿Cómo sabemos esto? Pues Jesús nació durante el reinado de Herodes. Y Herodes termina de reinar cuando él muere. Y él murió en el año 4 antes de Cristo. Entonces tenemos que saber que Jesús no nació aquí, sino que nació en el año 4 antes de Cristo, o en un lapso antes de eso, corto plazo antes de eso. Otra clave que nos da Lucas es que Cirenio gobernaba en Siria, y muchos que atacan la veracidad de las escrituras dicen: ya ves, la palabra es mentira, la palabra no tiene cálculos correctos, Lucas se equivocó. Pero no, hermanos. ¿Y por qué dicen esto? Algunos se encuentran y dicen: es que Cirenio gobernó en el año 6 al 7 después de Cristo. Entonces no pudo haber nacido Jesús el 4
Durante el reinado de Herodes tuvo que haber nacido después, pero esas personas no se dan cuenta que sí hubo un censo y que sí Cirenio reinó del 6 al 7 después de Cristo. Incluso usted lo puede ver eso en Hechos 5:37, puede ver esa referencia de ese censo que se llevó a cabo. Pero él ya había reinado aproximadamente 10 años antes también. Hubieron 2 reinados de Cirenio. Y el primer reinado es al que el escritor Lucas se refiere como en el tiempo cuando nació Jesucristo. Al emperador, hermanos, una mañana seguramente se levantó el emperador y dice: quiero contar cuánta gente hay en el imperio. Le pareció bien mandar a que se hiciera un censo. Él pensaba que era su idea. Él pensaba que él era el que dominaba el imperio. Pero era el Señor del emperador, el Señor que gobernaba al emperador, quien movía las fichas, quien movía todo de acuerdo a su plan perfecto. Hermanos, no sé si tú juegas ajedrez. Hay algunas personas que se le hace el ajedrez se le hace muy difícil y prefieren jugar ¿cómo se dice? La China. ¿Cómo? Damas chinas. Porque pareciera como que es un poquito más difícil, ¿verdad? Hermano, Dios es el mejor jugador de ajedrez. A Él no le podemos ganar. A Él no le podemos ganar. Él siempre va a cumplir sus propósitos en tu vida y en mi vida. Él siempre va a ser el que haga jaque mate. Él siempre te va a llevar hasta el punto en que cumpla Él sus propósitos. Porque, hermanos, Dios es un Dios que es soberano. Si Él no lo controla todo, no controla nada, hermanos. Él es un Dios que es soberano. Dios mueve las situaciones de la historia del mundo a su manera para hacer que sus planes se realicen. Él es el que gobierna por sobre los gobernantes de todas las naciones. Él es el Dios de salvación que mueve los designios humanos a su placer. Hay diferentes gobernantes del mundo que piensan que son los que están gobernando, que piensan que por sus habilidades, por su discurso, por sus ingeniosas ideas, ellos llegaron al poder. Pero la palabra de Dios claramente nos dice que Él es el que pone y quita reyes. Es el Señor, hermanos, que mueve la historia del mundo para cumplir sus propósitos. Veamos al versículo 4 y 5 y veamos el cumplimiento familiar, cómo la familia de José cumple con el edicto de este emperador. Dice el 4: también José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él. Ella se encontraba embarazada. José y María suben a Belén a cumplir la orden del emperador. Y dice subir, hermanos, porque si usted conoce la geografía de el país de Israel, que hoy conocemos como el país de Israel, de Palestina en aquel entonces, el lugar donde vivían ellos al norte era un lugar más bajo que Judea. Entonces, en realidad ellos fueron del norte al sur. Ellos bajaron al sur, pero en topografía ellos subieron a una área que era más elevada. José y María no vivían en Belén, pero Belén era el pueblo de origen de José, porque él era descendiente de David y se le había mandado, y era la costumbre de que todas las personas fueran al lugar de origen, donde era su familia, a que se registraran para el censo. Y al decretarse la orden que el emperador da, tuvieron que salir de viaje. No sé si usted ha escuchado esa palabra, que fueron a empadronarse, ¿verdad? Empadronarse. La Reina Valera usa esa palabra. ¿Y por qué usan empadronarse? Bueno, es simplemente un registro, es un padrón de población, un registro de población. Si lo sabían o no, José y María se dirigían en camino a hacer algo más que seguir la orden del emperador. Ellos iban camino a cumplir la voluntad de Dios.
No fue un viaje fácil. Las hermanas que han estado embarazadas han de saber lo difícil que se pone el cuerpo. Yo no puedo decir que yo comprendo, yo nunca comprenderé. Se pone difícil. Esta mujer, María, la Virgen, estaba ya en estado avanzado de embarazo. Y ella tuvo que viajar 110 kilómetros. Hoy en día, cuando vemos dibujos de la Virgen María y José viajando hacia Belén, lo vemos ella arriba de un burrito y a José jalando la cuerda del burrito, ¿verdad? Así lo vemos. No sabemos si así viajaron. Es muy posible que así hayan viajado. Pero lo que sí sabemos es que no fue un viaje fácil, hermanos. No fue un viaje en el autobús turistar de lujo que hay en México. En Centroamérica hay uno que se llama Diamante Morado. No andaban en esos autobuses de lujo. Fue un viaje difícil. Y Lucas especifica, él dice que estaban comprometidos. Recuérdense que en la cultura judía, cuando dos personas se comprometían o eran comprometidos por sus padres, el momento de que empezaba el compromiso ya era un matrimonio oficial. Aún no se había consumado el matrimonio, aún José no había conocido íntimamente a María, pero ya estaban legalmente estaban vinculados legalmente. Y a veces esos compromisos podían durar hasta un año antes de que se consumara el matrimonio. Claramente Mateo capítulo 1, 25 nos dice que José no conoció a María hasta después de dar a luz. Después de dar a luz fue cuando José y María vivieron una vida conyugal como cualquier otro matrimonio. Hermanos, pero el plan de Dios debía cumplirse aún en medio de la dificultad. Aunque esta María estuviese en estado avanzado de embarazo, tenía que viajar. José y María se dirigieron a Belén aparentemente por voluntad del emperador, pero era la voluntad de aquel que es dueño sobre todo el imperio, que es dueño sobre toda la tierra. Y los decretos de los hombres solo son instrumentos de Dios para cumplir sus decretos divinos, hermanos. Dios es el que mueve la historia. Dios es el que está en control. Los decretos divinos están por encima de los decretos del hombre. Es por eso que nosotros podemos pensar y decir, hermano, podemos tener confianza en Dios. Cuando venga la dificultad, cuando vengan los momentos difíciles, cuando el doctor te da un diagnóstico no favorable, cuando vengan los momentos en los que está un poco escasa las finanzas, cuando de repente has dado estimados por aquí y por allá y no te llaman y no te dan los contratos o no te llaman para trabajar, te dicen descansa. En esos momentos Dios sigue estando en control. En esos momentos no es que Dios se haya dormido, que se puso viejito, como lo dije la semana pasada. Él no se ha puesto anciano, aunque se le dice el anciano de días. Él sigue estando en control, hermanos. Podemos confiar en ese Dios cuyos decretos divinos están por encima de los decretos de los hombres. Y para ir aterrizando el mensaje, veamos los versículos 6 y 7. El cumplimiento no del decreto del emperador, sino el cumplimiento del decreto divino. ¿Qué dice el versículo 6 y 7? Y mientras estaban allí, se cumplió el tiempo. Se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a un hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Lucas claramente nos dice que estaban ya en Belén cuando se cumple el tiempo. ¿Por qué tenía que ser María, hermanos, una virgen? ¿Por qué? ¿Sabe usted la respuesta? Porque es que tenía que ser en Belén. Porque Dios no deja a la mitad ni a medias lo que Él dice. Porque se tenía que cumplir lo que Él ya había estipulado, hermanos. Él fue el que le reveló a Isaías en capítulo 7, versículo 14, que dice: por eso el Señor mismo les dará una señal. La virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Por eso tenía que ser una virgen, porque Dios lo había dicho y así iba a acontecer.
Por eso es que Miqueas capítulo 5:2 había dicho Dios: pero tú, Belén Éfrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes son de un pasado distante, desde tiempos antiguos. De ti saldrá el que gobernará. ¿Quién más sino Jesucristo? ¿Quién más sino Jesucristo? Hermanos, los tiempos de Dios siempre se cumplen. ¿Has estado esperando por mucho tiempo, rogando a Dios por una petición específica que pareciera como que Dios no te ha escuchado, como que Dios ignora tu petición, tu clamor? No dudes, Él te está escuchando. Él mira las lágrimas que tú derramas en esa intimidad, en la oración con Él. Él mira la súplica y el dolor que hay en tu corazón. Los tiempos de Dios siempre se cumplen. Sus designios y decretos tienen cumplimiento porque Él es fiel, hermanos. Él no es alguien que pueda arrepentirse o que pueda mentir. Dice la Escritura. Él no se puede negar a sí mismo, no puede negar quién Él es. Él es fiel y siempre lo será. En medio de la dificultad, hermanos, Dios está ahí y cuida de nosotros, aunque no lo podamos ver, aunque no lo podamos sentir. Él está con nosotros. En estos tiempos o en estos días pasados, tuve la oportunidad de hablar con alguien sobre un texto que es muy famoso, que seguramente usted lo ha recibido como una palabra de ánimo por algún texto verbalmente de alguna persona que quiso animarle. En una ocasión el pueblo de Israel se encontraba exiliado, hermanos. ¿Qué quiere decir exiliado? Se encontraba presos fuera de su país, en esclavitud. Y Dios inspira al profeta Jeremías a escribir algo que yo sé que usted lo conoce a lo mejor hasta de memoria. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esa es la Reina Valera. La Nueva Versión Internacional dice: porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Qué habrá pensado las personas que estaban escuchando este maravilloso mensaje de parte de Dios? Estaban exiliados, sufriendo persecución, encadenados muchos de ellos. Muchos de ellos habían visto a sus familiares y seres queridos morir a la espada de los soldados enemigos. Habían perdido sus posesiones, estaban lejos de su tierra. Hermanos, para un judío estar lejos de su tierra es algo horrible. Por eso cuando Jesús dice la parábola del hijo pródigo, dice que se fue lejos a un lugar, a una tierra lejana. Para el lector, el oyente judío, eso ha de haber sido: no, qué barbaridad. Estas personas estaban pasando por todas esas calamidades, hermanos, y para hacer las cosas peor, estaban en medio de una cultura pagana donde se adoraban y se alababa a dioses, a deidades paganas. Estaban en el peor de las situaciones. Y ahí viene Jeremías y dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal. Debían de confiar en Dios. Debían de saber que Dios iba a cumplir lo que Dios quería hacer en sus vidas. Claro que sí. Hermanos, muchas veces la calamidad, la situación difícil es un instrumento en la mano de Dios para darnos, para forjarnos, para crearnos, para ayudarnos a madurar espiritualmente, para ayudarnos a crecer espiritualmente. Pero duele. No quisiéramos pasar por momentos difíciles.
Este pueblo de Israel llegó al momento de estar en esclavitud en un lugar lejano, exiliado, porque ellos habían desobedecido la voz del Señor, y el Señor tuvo que usar un instrumento de un ejército, de una nación, de un rey extranjero para forjar en ellos obediencia. Hay veces que nosotros estamos pasando por situaciones difíciles porque nosotros nos hemos metido en situaciones difíciles. Hemos sido desobedientes con Dios. No hemos seguido el plan de Dios para nuestras vidas. Hay veces que el Señor ha orquestado la dificultad de nuestras vidas, hermanos, porque Él quiere hacernos crecer. ¿Usted cree que tenemos a un Padre celestial que le gusta vernos sufrir? No. Dios es un Dios de amor. Cuando usted disciplinaba a sus hijos que estaban pequeños, y si aún tiene hijos pequeños y usted los disciplinaba porque quería verlos llorar. ¿Se gozaba usted en la disciplina de sus hijos? Pues Dios también nos disciplina a veces cuando andamos por caminos malos o incorrectos. Este pueblo que se le dice este mensaje podía confiar en Dios, porque Dios siempre va a cumplir sus propósitos. Ellos podían decir: no veo los planes buenos que tienes para mí, oh Dios. Veo para allá y veo soldados, miro para acá abajo y me miro encadenado. Siento el hambre en mi cuerpo de que no he comido. Me recuerdo de mis familiares y la sangre que se derramaba de sus cuerpos. Podían haber dicho eso. Como también usted puede decir el día de hoy: Señor, no veo que tú me contestas. Parece que te has olvidado de mí. Tienes dos opciones: seguir dudando de Dios, o saber que Dios cumple sus decretos y sus planes en tu vida. Dios tiene planes de bienestar, hermanos, no de calamidad para nosotros. Sabemos que este contexto es para el pueblo de Israel, pero ese mismo Dios que tenía planes de bien para su pueblo, ahora nosotros por Abraham hemos llegado a ser hijos de la promesa también. Hemos llegado a ser hijos de Abraham, el padre de la promesa, y el tiempo de Dios se cumple. Hermanos, María dio a luz a su primogénito. Eso quiere decir el primero de otros que iban a venir. En Lucas 1, 26 a 38, Dios le había dicho a María que su hijo sería grande, que lo llamarían Hijo del Altísimo, que recibiría el trono de su antepasado David, que reinaría para siempre, que se llamaría Jesús. Y así sucedió, hermanos. Cientos de años atrás y miles de años atrás, vemos las promesas de Dios cumplirse en el nacimiento del Señor Jesús. ¿Sabes esto lo que quiere decir Jesús? Un nombre muy famoso, Jesús. Por aquí hay una persona que se llama Jesús también. ¿Qué quiere decir Jesús? Jesús es un derivado, hermanos, en la forma griega de el nombre hebreo de Josué. Y Josué y Jesús significa Jehová salva. Jehová salva. Dios salva. Mateo 1, 21 al 22 nos dice que se le dijo a José que su nombre se llamaría Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Él es el que vino a salvarnos. Sin Jesús no hubiese redención. Sin Jesús no hay salvación fuera de él. El pasaje que leímos dice que cuando nació Jesús, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Yo te pregunto, si de repente se te diera un mensaje, no sé, se te aparece un ángel y te dice: el día de hoy van a tocar a tu puerta porque María está embarazada y necesita un lugar para que ella dé a luz. ¿Qué hubiera hecho usted? Usted aparta y limpia la casa y prepara la mejor recámara que usted tenga. Usted le ofrece la mejor cama, le pone sábanas limpias, le pone bonitos olores dentro del cuarto, prepara el lugar para que naciera. Lo mejor que usted pudiera ofrecerle, usted lo ofrecería para que naciera Jesús. No fue así el momento cuando Jesús nace. Él
Para él no hubo lugar en la posada. A él lo acostaron después de nacer en un pesebre. Ni María ni Jesús recibieron tratos especiales. El niño Dios fue acostado en un pesebre. Y qué apropiado, hermanos, para el Creador, a quien la creación después lo rechazaría. Qué apropiado para el rey de los judíos, que vino a una nación de judíos que no lo recibe. Qué apropiado para el dueño de todo, pero que no tuvo en dónde recostar su cabeza. Qué apropiado para el Señor del universo, que no vino a ser servido, sino que vino a servir. Qué apropiado para el santo, que vino a pagar el precio por los pecadores como tú y como yo. Ese es nuestro Salvador. Ese es el Dios que vino a salvarnos. Él fue tratado como cualquier otro niño. Pero ahora mi pregunta para ti es: ¿cómo le vas a tratar tú? ¿Le vas a aceptar o le vas a rechazar? Aunque Él se humilló y fue rechazado, ¿también tú le rechazarás? ¿También tú le dirás que no hay lugar para ti? Así como no hubo lugar en la posada, tampoco hay lugar para ti en mi vida, Jesús. Puede que te digas que eres cristiano, pero aún siendo y diciendo que eres cristiano, puede que no le des el lugar en tu corazón que Jesucristo merece. ¿Le rechazarás tú también o te humillarás delante de Él? Martín Lutero dijo: cuando me dicen que Dios se convirtió en hombre, puedo aceptar la idea, pero simplemente no entiendo qué significa. Porque ¿qué hombre, si se le deja a sus impulsos naturales, si fuera Dios, se habría humillado a yacer en el comedero de un burro o a colgar en una cruz? Dios echó en Cristo las iniquidades de todos nosotros. Esto es lo que logró la inefable e infinita misericordia de Dios, que la escasa capacidad del corazón del hombre no puede entender y menos pronunciar esa profundidad incomprensible y ese ardiente celo del amor de Dios por nosotros. ¿Quién puede declarar suficientemente esta extraordinaria y gran bondad de Dios? Celebramos Navidad, hermanos. Yo tengo 52 años. Yo no me recuerdo las primeras Navidades, pero yo tengo muchos años recordando las celebraciones de Navidad. Tengo muchas memorias y usted también las tendrá, de cuando sus hijos estaban pequeños y han crecido, ya han traído nietos ahora a casa y se siguen celebrando la Navidad. Pero ¿qué tipo de Navidad estamos celebrando en nuestras casas? Decimos, y la serie se llama Jesús vino para todos, pero hay veces cuando en nuestras propias celebraciones de nuestros hogares no hay lugar para Jesús. No nos recordamos ni siquiera de Jesús. En nuestro vivir, en nuestro diario vivir, a través de las semanas y los meses y los años, no hacemos el lugar que merece nuestro Salvador en nuestras vidas. Debemos de comprender, hermanos, que el decreto de Dios se cumple por sobre los decretos de los hombres. Que así como se llegó el tiempo en que se cumplieron las profecías y nació Jesús, así Dios llevará a cabo el final, hasta el final, la historia del hombre. El Dios de salvación llegó al mundo, hermanos. Jesús nació. Ese fue el decreto de Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué acaso Dios no pudo ver nada más desde el cielo decir, los perdona a todos? Si hubiera hecho eso, Dios dejaría de ser justo. Él tuvo que derramar su justicia sobre su Hijo en la cruz del Calvario para pagar el precio que nos tocaba pagar a cada uno de nosotros. Era esencial que Dios mismo viniera al mundo. Esto no fue un antojo de Dios, sino que fue un decreto para traer salvación al mundo. Navidad significa nacimiento. Y es el nacimiento de Jesús el que celebramos. Ya el Creador, hermanos, había entrado a la creación 9 meses antes, cuando María queda embarazada. Pero ahora
se revelaba al mundo y su alumbramiento alumbró al mundo de una manera más fuerte que la estrella más brillante del horizonte nocturno. El Señor vino a este mundo como luz, a darnos luz. Él es la única razón de la Navidad. Y el decreto de Dios es que Jesús viniera para todos. Para finalizar, quiero compartir con ustedes unos pasajes bíblicos. Mateo 1:21 dice: dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús vino para salvar de nuestros pecados, salvarnos de nuestros pecados. Juan 12:44-48 dice: el que cree en mí, clamó Jesús con voz fuerte, cree no solo en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que crea en mí no viva en oscuridad. Si alguno escucha mis palabras pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a condenar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Aquí en este lugar, y de las personas que nos escuchan en línea, solamente hay dos tipos de personas. Solamente dos tipos de personas. Están aquellos que son salvos en este momento y aquellos que no lo son. La pregunta es: ¿en dónde estás tú? ¿En dónde estás tú? Qué triste sería, hermanos, que tú un día, después de haber celebrado la Navidad toda tu vida, llegaras delante del trono de nuestro Dios santo y poderoso y Él te dijera: apártate de mí, no te conozco. Y que tú digas: pero yo iba a la iglesia todos los domingos, pero yo cargaba mi Biblia, yo me sabía coritos de memoria, yo me sabía versículos, capítulos enteros de la Biblia. ¿Cómo no me vas a dejar entrar? Y Él dirá: no te conozco. Asegúrate que eres conocido de parte de Dios. Asegúrate que en verdad has entregado tu vida, tu corazón al Señor Jesucristo, porque Él vino a este mundo para salvar. No te vayas, no cruces al otro lado de la eternidad sin Jesús. Cristianos que estás aquí, que están aquí, Jesús vino por ti, vino por mí. No merecíamos su gracia y su misericordia, pero Jesús vino por nosotros y debemos de seguirle entregando todo lo que aún no le hemos entregado. No es suficiente decirnos que somos cristianos. Debemos obedecerle, seguirle, amarle. Debemos recordar que Dios está en control en todo momento de tu vida, no importa la dificultad, es Él el que gobierna y el que decreta la vida tuya de principio a fin. Es Él el que está en control y Él llevará a cabo sus propósitos en tu vida. Yo te pido que pongas tu rostro para abajo y que cierres tus ojos y que en este momento, ahí donde estás, tú le agradezcas a ese Dios de salvación que vino a este mundo, que dejó su trono en el cielo para venir a este mundo a nacer y entregar su vida por ti. Y los amigos que están aquí en este día o que nos escuchan en línea, si no lo entendiste durante el mensaje, Jesús significa el Señor salva, Dios salva. Rechazarle a Jesús es rechazar la salvación. Yo te quisiera hacer una invitación en este día. No somos suficientemente buenos para merecernos nada de parte de Dios, nada bueno más que el castigo eterno de Dios. Pero Él vino a este mundo para salvar a todo aquel que cree en Él. Si hoy en día pones tu fe en Jesús, tú podrás pasar de la condenación a la vida.
del infierno al cielo. Aquel día cuando tú dejes esta tierra, tú podrás tener la seguridad que vas al cielo. Muchas veces te recuerdas si has escuchado este versículo y lo has visto hasta en cartelones, en juegos de deportes. Juan 3:16, que nos dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero muchas veces seguramente no has escuchado cómo continúa este pasaje. Y este pasaje dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él, por medio del Hijo que nació. Pero el 18 dice: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz, porque sus obras eran malas. Te enfrentas a una decisión en este momento, en este día. ¿Prefieres la luz o quieres seguir viviendo en la oscuridad? Él pagó el precio en la cruz del Calvario por ti, y Él te puede regalar la salvación el día de hoy solamente poniendo tu fe en Jesús. Ven a Él, arrepiéntete de tus pecados, pídele que te dé fe en su Hijo y serás salvo. No partas de esta vida sin Jesús. No partas de esta vida sin el Dios de salvación. Amado Dios, estamos delante de ti, agradecido por todo lo que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas. Eres ese Dios de salvación que nació, que vivió una vida perfecta y que un día murió en la cruz, pero que al tercer día resucitó. Damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de poner nuestra fe en ti. Damos gracias por la salvación que tú nos has regalado. En la Navidad, Señor, apartamos y compramos regalos para nuestros seres queridos, pero tú eres el mayor regalo de todos. Si no tuviéramos ni un solo regalo en esta Navidad, ya tenemos todo, Señor, porque te tenemos a ti. Te damos gracias, Señor. Gracias por venir a este mundo, y no solamente venir a este mundo, sino enviarnos al Consolador que ahora habita en nosotros, al Espíritu Santo. Yo ruego en este momento, Señor, yo imploro, yo intercedo, pidiendo tu salvación para aquellos que no te conocen. Que caigan sus vendas de oscuridad en este momento, que tú les puedas dar vida, Señor, donde hay muerte, que tú les puedas revelar, Señor, que en Jesús hay salvación. Te damos gracias, Señor, porque sigues salvando, así como nos salvaste a nosotros. En el nombre de Jesús, amén.